Y ahora tiene la palabra Luis Fernández, presidente de la Cámara de Cuenca de Andalucía, que pronunciará la conferencia con el título Repensando un modelo de control externo de las cuentas públicas en un contexto de crisis. Buenos días, querido rector, querido Paco, querida decana y también por su presencia en el acto. Quiero en primer lugar agradecer a la facultad, en su nombre a la decana, por la amable invitación a participar en este acto conmemorativo de la festividad de San Vicente Ferrer. Para mí es una satisfacción, como no puede ser de otra manera, ya que me siento de esta casa a la que espero volver no muy tarde. Bien, efectivamente el tema que había elegido para la conferencia, que espero no sea demasiado pesada y que le pueda interesar, es en torno al modelo de control externo en el sector público. Fundamentalmente, le adelanto un poco el planteamiento, es hacer un repaso a cuáles son los objetivos que tiene hoy el control externo, cuáles son los instrumentos que estamos utilizando para llevar a cabo esa tarea y fundamentalmente lo que desde mi punto de vista pueden ser una serie de retos que tenemos que abordar si queremos que efectivamente el modelo de control externo vigente pueda tener la máxima eficacia y la máxima eficiencia en su desarrollo. Estoy seguro, a modo de introducción, que van a compartir conmigo dos ideas. De un lado, que el control de los fondos públicos es uno de los indicadores que mide el grado de madurez de los sistemas democráticos, entre cuyas principales notas características se encuentra el sometimiento de los gobernantes a la obligación de rendir cuentas sobre la gestión realizada con los recursos públicos. Por otro lado, la regularidad y claridad en las cuentas públicas, así como la transparencia y eficacia en la gestión, se han convertido en una premisa básica de los sistemas de actuación pública. La situación actual de crisis ha acentuado la exigencia ciudadana de una administración pública más eficaz y eficiente y que haga un uso responsable de los recursos públicos. Yo creo que todos estarán conmigo si señalo que la ciudadanía reclama una gestión pública transparente y exige a los poderes públicos que rindan cuentas, y es en este contexto donde el control cobra, a mi modo de ver, una especial relevancia. Hablando de control externo, existen diferentes formas de control que persiguen fiscalizar desde diferentes puntos de vista lo que es la gestión pública. Así, al Poder Legislativo le corresponde el control político de la oportunidad del gasto en la Administración, y de otro lado, la propia Administración actúa a través de un control interno de sus políticas de gasto, con el objetivo de aportar garantías sobre el cumplimiento de la legalidad y sobre la gestión eficiente de los recursos a través de la función interventora y del control financiero. El primero de estos mecanismos, la función interventora, fundamentalmente es de carácter preventivo, persigue verificar que los actos de contenido económico-financiero se adecúen a la normativa aplicable, advirtiendo en su caso sobre los incumplimientos. El control financiero, por su parte, tiene como objetivo comprobar a posteriori, desde la perspectiva más global, el funcionamiento económico-financiero de la entidad, por lo que tendrá que informar de la adecuada presentación de la información financiera, del cumplimiento de normas y directrices que le sean de aplicación, así como de la economía, eficacia y eficiencia en su gestión. Como pueden ver en esa transparencia que les he puesto, el control interno en la Administración española pivota en torno a tres ámbitos de intervención. Por un lado, a nivel estatal, en la intervención general del Estado; por otro lado, a nivel autonómico, con la intervención general de las comunidades autónomas; y en tercer lugar, a nivel local, con los interventores. Esos son los tres ámbitos de actuación del control interno al que me refiero. Y hay una tercera forma de control, parte del político y del control interno, que es el que desarrollan los órganos del control externo, que van a ser objeto fundamentalmente de mi análisis. Formado por el Tribunal de Cuentas, tanto a nivel europeo, el Tribunal de Cuentas del Reino y los órganos de control externo en las comunidades autónomas, específicamente en España, ese modelo está formado por un entramado de
instrumentos de control externo formados por el Tribunal de Cuentas y por los órganos de control de las comunidades autónomas. Ese control se califica de externo por no existir una relación de dependencia y subordinación jerárquica entre el titular que controla y la entidad controlada. Bajo esta modalidad se trata de informar o comunicar de la regularidad y el cumplimiento de normas y el valor de la gestión a terceros no relacionados directamente con la gestión. El modelo actualmente, además del Tribunal de Cuentas, está conformado por los órganos de control autonómico que pueden apreciar la transparencia. Hasta hace poco también existía un órgano de control externo, la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, pero fue recientemente suprimido. Los OCEs, estos órganos de control externo, se configuran como instituciones de un marcado carácter técnico que realiza su labor mediante informes públicos y con una dependencia orgánica parlamentaria, pero dotados de la necesaria autonomía funcional para poder ejercer su labor con la máxima independencia. A través, precisamente, de la fiscalización y auditoría, pretende generar la información necesaria para poder controlar el destino de los fondos públicos. Los órganos de control autonómico, a los que antes me he referido, exclusivamente tienen una función fiscalizadora y consultiva, se centran en el ámbito autonómico y local, y la estructura que posee a nivel de su ámbito de gobernanza es fundamentalmente colegiada, a excepción de Navarra, que es unipersonal, y Castilla-La Mancha, que antes ya ha desaparecido, que también era unipersonal. Y el Tribunal de Cuentas, que también es un órgano colegiado. Como he señalado, la actividad fundamental de estos órganos de control externo se lleva a cabo a través de la fiscalización o de, si queremos hablar de la auditoría, cuyo objetivo fundamentalmente es garantizar la integridad de la información financiera y específicamente emitir una opinión pública sobre la racionalidad en la gestión de los recursos públicos. Precisamente a través de la fiscalización o auditoría es el método de control que se utiliza. Hablando de la auditoría pública, que es el instrumento que se utiliza para su trabajo, esta constituye un proceso sistemático para obtener evidencia relevante y suficiente con respecto a la información que concierne a la realidad económica de la entidad, con el objetivo de establecer el grado de correspondencia entre la información y los principios y normas establecidos. Los informes de auditoría fundamentalmente o principalmente van dirigidos a los órganos directivos responsables de la gestión de la entidad objeto de control, al órgano político superior, ya sea el Parlamento, la Asamblea o el Pleno, o a la ciudadanía. Cualquier informe que es aprobado definitivamente por un órgano de control externo, la Cámara de Cuentas de Andalucía, una vez que se ha terminado el trabajo, va dirigido a la entidad fiscalizada, va dirigido al Parlamento, necesariamente, va dirigido al Tribunal de Cuentas y luego se pone a disposición de toda la ciudadanía porque es público, ya sea porque es objeto de presentación en la página web de la Cámara de Cuentas, pero a su vez es publicado íntegramente también en el boletín oficial de la Junta de Andalucía. A la hora de clasificar los diferentes tipos de auditoría, como pueden ver en esta transparencia, es necesario diferenciar distintos objetivos de cada uno de ellos. Fundamentalmente podemos hablar de una auditoría de regularidad y una auditoría operativa. Lo que persigue una y otra son objetivos totalmente distintos. La auditoría de regularidad, en su faceta de cumplimiento, trata de verificar que los actos y operaciones y procedimientos de gestión se han desarrollado de conformidad con las normas, disposiciones y directrices que sean de aplicación. En definitiva, que se han cumplido las normas legales aplicables en la gestión económico-financiera de los fondos públicos. En su faceta de auditoría financiera, la auditoría de regularidad lo que pretende fundamentalmente es comprobar, verificar que los estados financieros de la gente que está siendo auditado se han elaborado de acuerdo con principios y normas de contabilidad generalmente aceptados. De otro lado, la auditoría operativa o de gestión persigue proporcionar una evaluación independiente de las operaciones de una organización, programa, actividad o función pública. El objetivo ya no es, como ocurría con la auditoría de regularidad, ver en qué medida se ha cumplido la legalidad o se ha
se están elaborando la información financiera de acuerdo con normas aplicables, sino que en este tipo de auditoría el objetivo fundamental es evaluar la eficacia, la eficiencia y la economía en la gestión de los recursos públicos y además facilitar una información que pueda mejorar lo que es la responsabilidad pública y el proceso de toma de decisiones en el ámbito público. Hay que reconocer que la actual situación de crisis económica y sus derivaciones han puesto de relieve algunas carencias de los órganos de control externo que, quizás como ha ocurrido en otras instancias supervisoras, no han podido o no han sabido dar respuesta adecuada a los retos que se han planteado. La crisis ha evidenciado, si me permiten, nuestras limitaciones y nuestras ineficiencias. Entre los aspectos que desde diferentes foros se han destacado como limitativos del adecuado funcionamiento de las instituciones de control externo, me permito señalar la falta de independencia de sus miembros, la excesiva burocratización y falta de eficacia, la escasez de informes emitidos y el desfase en tiempo de los mismos, la existencia de numerosas áreas de gestión pública sin control, el predominio de la auditoría de regularidad financiera y legal y la escasa incidencia de las auditorías operativas y de gestión, la emisión de informes confusos y complicados, la falta de vinculación en la aplicación efectiva de sus recomendaciones, la falta de respuesta del legislativo y del ejecutivo ante sus informes, la ausencia efectiva de colaboración entre los distintos socios o la falta de visibilidad ante la sociedad. Evidentemente, los órganos de control externo deben procurar una adaptación permanente a una realidad cambiante. En este sentido, uno de los retos principales que deben asumir es la realización de trabajos de fiscalización que resulten novedosos y que tengan un contenido que despierte interés a los ciudadanos, parte de ser necesario, sin olvidar, por supuesto, las auditorías que podríamos llamar tradicionales. Asimismo, han de ser capaces de realizar una autocrítica tanto para analizar el impacto, la oportunidad y la pertinencia de sus trabajos. Se trataría de minimizar las diferencias de expectativas que se producen entre los que elaboran y los que son los destinatarios de la información. Por lo que se refiere al órgano que yo presido, la Cámara de Cuentas, que el año pasado cumplió 25 años, que se creó por una ley del 88, concretamente del 17 de marzo, y que el Estatuto de Autonomía de Andalucía define como el órgano de control externo de la actividad económica y presupuestaria de la Junta de Andalucía, de los entes locales y del resto del sector público de Andalucía, podrán observar que en esta definición de lo que es el ámbito y el objetivo de actuación de la Cámara de Cuentas está integrado por la propia Junta y sus organismos autónomos, instituciones y empresas, las corporaciones locales con sus entes instrumentales, las universidades públicas con sus entes instrumentales, así como cualquier otro organismo y entidades que sean incluidos por normativa local. Para que se hagan una idea del ámbito de actuación que tendría en el marco de la definición del alcance de los trabajos de la Cámara de Cuentas, algunas cifras que me permito ponerles para que se hagan una idea más clara. En lo que se refiere al sector autonómico, estaríamos hablando de 11 consejerías, 6 secciones presupuestarias, 12 agencias públicas administrativas, 18 agencias empresariales, 3 agencias de régimen especial, 40 sociedades mercantiles con más del 50% de participación, 35 fundaciones públicas, 34 consorcios participados, 13 fondos sin personalidad jurídica y 10 universidades públicas. En torno a 30.700 millones de euros que suponen, en el caso de Andalucía, un 13,5% del PIB. En el caso del sector local, estaríamos refiriéndonos a 8 diputaciones, 771 ayuntamientos, 372 organismos autónomos, 430 sociedades mercantiles, 88 mancomunidades, 209 consorcios, 51 entidades locales autónomos, en total algo más de 1.900 entidades que gestionan en torno a 13.500 millones. Bueno, pues para atender esta misión,
este ámbito de actuación, la Cámara de Cuentas en la actualidad cuenta con una plantilla de 120 personas, de las que unas 70 personas se dedican al ámbito de la auditoría, y coincidirán conmigo que resulta evidente el desfase entre la misión que la normativa asigna a la Cámara de Cuentas y los recursos que hasta ahora disponen para poder cumplir con esa misión. No obstante, la Cámara de Cuentas ha dado múltiples muestras de su intención y su capacidad para adaptarse a las nuevas necesidades originadas por los propios desarrollos del ámbito autonómico y intentando incorporar innovaciones en una serie de aspectos relacionados con el ámbito de la auditoría pública. Así lo demuestra el desarrollo de su función fiscalizadora a lo largo de los años y también la evolución que ha sufrido tanto las temáticas, la proyección geográfica y los objetivos técnicos que se ha tomado como referencia, cosa que se puede mostrar por un lado en el incremento de la actividad fiscalizadora que ha experimentado en los últimos años, en el equilibrio sectorial de la elección de las actuaciones, el incremento de la presencia en todas las provincias andaluzas y el incremento de la especialización de los contenidos. En cualquier caso, como decía, la crisis financiera y económica que ha afectado a la generalidad de las economías occidentales ha originado en España una situación económica especialmente compleja. Las medidas de choque adaptadas para suavizar el impacto de la crisis sobre la actividad económica y el empleo han incidido de forma más o menos directa en el deterioro de las cuentas públicas. Esta situación ha dado lugar a que la dimensión del sector público y el volumen de gasto sea un tema de preocupación tanto para el ciudadano como para los gobernantes, lo que exige una revisión del papel que deben asumir las instituciones para adaptarse a esta realidad. Hasta hace poco tiempo, la preocupación por la eficiencia en el gasto público era tangencial, ya que la economía atravesaba por momentos bollantes y los ciudadanos no exigían de forma tan insistente un control riguroso de las finanzas públicas. Sin embargo, a raíz de la crisis, la sociedad civil ha tomado plena conciencia de la importancia de este tema y está presionando de manera continuada para que haya una mayor austeridad y racionalidad en el uso de los recursos públicos. Y estoy convencido que los organismos de control externo son elementos claves para la recuperación de la ética de lo público y de la transparencia. Se debe potenciar su papel de anticipar riesgos y sugerir sistemas de mejora. En el momento actual, a mi modo de ver, el debate no debería centrarse en la eliminación de los mecanismos de control que por razones obvias deben existir, sino al contrario, el debate debería ser cómo dotar a estas instituciones de más mecanismos que permitan reforzar sus funciones y hacerlas más eficientes. Es precisamente en este contexto donde quiero plantearles una serie de retos que tiene que tener el control externo que hace que tengamos que repensar en muchos casos el modelo actualmente vigente. En primer lugar, resulta evidente que la actual arquitectura institucional del sector público se caracteriza por la presencia de numerosas entidades que adoptan formas jurídicas singulares, hemos podido ver, agencias, fundaciones, consorcios, entes, sociedades, algunas de ellas alejadas del estricto régimen de derecho administrativo y que acentúan la heterogeneidad y fragmentación del sector público. Esta situación está provocando que desde muchos ámbitos se abogue por un reordenamiento del sector público, ya que la merma de ingresos que se ha producido hace que muchas de las actuaciones que se han llevado a cabo no sean sostenibles. A mi modo de ver, este asunto debería ser prioritario en la agenda de los gobiernos de las diferentes administraciones. A esta reordenación se le deben imprimir criterios de racionalidad, eficiencia y eficacia, y es ahí donde los órganos de control externo pueden jugar un papel de asistencia técnica fundamental desde su conocimiento integral de la realidad del sector público. La adopción por parte de las administraciones de una serie de medidas que permitan hacer frente a la crisis ha dado lugar a que se hayan puesto en marcha actuaciones de control excepcionales para asegurar que los recursos públicos que se destinan a la aplicación de esta medida se dirijan a estos fines. Debemos ser capaces de informar con rigor, claridad y oportunidad al ciudadano del coste que para las administraciones públicas ha supuesto el conjunto de ayudas y estímulos fiscales aplicados
qué sectores han sido sus principales beneficiarios y los efectos reales de las medidas adoptadas para la reactivación de la economía. También hemos de planificar nuevos riesgos de auditoría derivados de la crisis, ajustar los parámetros de importancia relativa y diseñar procedimientos específicos con especial atención a las incertidumbres. En este sentido, la fiscalización del déficit y del endeudamiento público debe ser uno de los objetivos prioritarios que deberán asumir los órganos de control, reflejando en sus trabajos de manera clara el cumplimiento de los requisitos de la estabilidad presupuestaria por parte de la entidad que es objeto de fiscalización. Otro ámbito al que habrá de prestarse atención será el de la colaboración público-privada en la financiación, construcción, renovación y gestión o el mantenimiento de infraestructuras o en la prestación de servicios, dado que por la coyuntura económica que estamos atravesando, este tipo de fórmula de contratación puede ser una de las más recurrentes. De otro lado, uno de los elementos que resulta fundamental a la hora de afrontar debates tan importantes como el que nos ocupa es la coordinación entre instituciones. La existencia de distintas instituciones de control externo en las comunidades autónomas y del Tribunal de Cuentas no debe propiciar que surjan diferencias sustanciales de control según el órgano controlador. La tendencia debe ir encaminada a la aplicación de procedimientos comunes de control que permitan obtener conclusiones y resultados comparables entre sí. Aquí me van a permitir que haga un especial énfasis en esta cuestión, toda vez que hay algunos informes preparados por el Ministerio, concretamente de la Presidencia, conocido como informe CORA, en el que, entre otras cuestiones, pone en duda la necesidad de la existencia del órgano de control externo autonómico. La realidad es que información veraz y no sesgada evidencia que, primero, no existe ninguna duplicidad porque en el modelo actual de control externo hay una clara y completa colaboración entre el Tribunal de Cuentas y los órganos de control externo. Primero porque los ámbitos territoriales son distintos. El Tribunal de Cuentas del Reino hace la fiscalización de lo que afecta a nivel estatal, mientras que los órganos de control autonómicos se ocupan de los ámbitos autonómicos y locales y de las universidades. Lo que no quita de que pueda haber, de hecho existe, informes que tienen un ámbito de actuación a nivel de todo el país que se llevan a cabo bien directamente por el Tribunal de Cuentas, a petición de la Comisión Mixta Congreso-Senado, o bien en colaboración con los órganos de control externo. Sin ir más lejos, actualmente se están haciendo varios informes, uno por ejemplo relativo a las universidades para el 2012, que afecta a todas las universidades de España, que tiene como objetivo evaluar la eficacia y eficiencia en la gestión de las enseñanzas universitarias y que es realizado a nivel global por todos los órganos de control externo. En concreto, lo que afecta a las universidades andaluzas es realizado por el órgano de control autonómico y se reporta al Tribunal de Cuentas para que haga lo que es el informe a nivel estatal. Pero la Cámara de Cuentas, a su vez, elabora un informe dirigido a Andalucía. Como eso, hay numerosos ejemplos. Existen diversas comisiones de coordinación en este sentido con el Tribunal de Cuentas, relativo a entidades locales, relativo a comunidades autónomas y relativo a la elaboración de normas y procedimientos comunes. Por ejemplo, esta comisión va a dar sus primeros frutos y la semana que viene, el jueves, precisamente en Sevilla, se va a aprobar las primeras normas de auditoría pública comunes para los órganos de control externo del sector público estatal. Por tanto, me permiten que rechace sistemáticamente, de forma clara, ese informe en lo que atañe y lo que se refiere a los órganos de control externo. Igualmente somos conscientes de la necesidad de que los informes se emitan dentro de un margen razonable de tiempo, sin perder calidad técnica, para que resulten realmente eficaces y permitan adoptar, en su caso, a los gestores públicos y a los parlamentos las medidas correctas, precisas. A este respecto, una modificación normativa que acorte los plazos de rendición de cuentas. Actualmente la situación demanda que el órgano de control un replanteamiento en la determinación de los objetivos de fiscalización contemplados en sus programas de actuación al objeto de incluir en los mismos las nuevas áreas de mayor riesgo en detrimento, en su caso, de algunas áreas tradicionales de revisión.
Por otra parte, estoy convencido de que hay que fomentar el desarrollo de las auditorías operativas y de gestión. Antes le he comentado la diferencia que había entre una auditoría de regularidad financiera y legal y una auditoría operativa, que, como saben, como he señalado, nos permite realizar un examen objetivo y sistemático de las operaciones y procedimientos de una organización, programa, actividad o función pública, con el objetivo de proporcionar una valoración independiente de su racionalidad económica o financiera y de la adecuación a lo que son los principios de buena gestión y gestión. También en este punto tendría que decir que para poder llevar a cabo y que se extiendan las auditorías operativas hay que tener un paso previo, y es que las propias organizaciones desarrollen sistemas de información adecuados. Hablar de auditoría operativa sin que exista un adecuado sistema de costes en las organizaciones, hablar de auditoría operativa sin que exista un adecuado sistema de fijación de objetivos en las organizaciones es algo banal, porque sin duda no puede realizarse adecuadamente. Nosotros, las auditorías operativas, que fundamentalmente hacemos, y somos quizás uno de los órganos de control externo a nivel español que más hace este tipo de auditoría, fundamentalmente están dirigidas al ámbito sanitario, porque este es un ámbito donde los sistemas de información están tremendamente desarrollados desde hace bastantes años. Si ese avance en el desarrollo de sistemas de información interno se trasladara a otros ámbitos de la administración, seguramente se podrían potenciar mucho más las auditorías operativas en todos los casos. Hasta aquí los objetivos que creo que deben afrontar los OCE, de manera particular la Cámara de Cuentas de Andalucía, de una manera inmediata para adaptarse a la realidad. Ahora bien, para conseguirlo también creo necesario contar con la colaboración de otras instituciones que desarrollen diversas actuaciones para que faciliten esta labor. A lo largo de los ya 3 años vencidos que llevo trabajando en la Cámara de Cuentas y el propio Pleno de la Cámara en su conjunto, hemos hecho una serie de propuestas que pretenden mejorar esta situación y que escapa de las manos del propio órgano de control. Por ejemplo, un cambio en la normativa que obliga a los entes fiscalizados a remitir al cabo de un tiempo que se considere prudencial la incorporación en sus modelos y prácticas de gestión de las recomendaciones que le realice el órgano fiscalizador en los informes que realiza. Esta medida se une a unas medidas anteriores propuestas por la Cámara con el principal objetivo de reforzar el papel fiscalizador, como la que pretende la introducción de disposiciones, tanto a nivel estatal, autonómico o local, que refuerce el deber de cumplir la obligación de rendir cuentas por parte de las entidades locales, por ejemplo, exigiéndoles como requisito previo en la solicitud de ayuda y subvenciones o en la percepción de participación en los tributos de la comunidad que hayan rendido cuentas. A este respecto, desde la Cámara se ha propuesto, y así parece que puede ir recogido en la próxima reforma de la ley de la Cámara, la posible imposición de multas coercitivas personales a responsables, ya sean políticos o funcionarios, que no rindan cuentas. Otra propuesta que se ha realizado desde la institución, como ya he adelantado, es el que se adelanten los plazos de rendición de cuentas para que de esta forma el informe de fiscalización pueda presentarse con una mayor oportunidad. Evidentemente soy partidario de incentivar todo lo que redunde en la transparencia de la gestión, y en este sentido la colaboración con las firmas privadas de auditoría, a mi modo de ver, facilitaría y ampliar el ámbito de actuación de las instituciones de control por la carencia de medios que actualmente tenemos. Este mecanismo u otro similar tendría que ponerse en marcha con carácter general para dar respuesta a la gran cantidad de entidades del sector público que hoy están carentes de un control externo. Finalmente, me gustaría remarcar, terminar con esta idea, que la actual crisis económica va a poner a prueba la capacidad de la auditoría pública como herramienta para garantizar la transparencia en la gestión pública. El sacrificio que están realizando los ciudadanos exige a la auditoría pública una respuesta eficaz y oportuna. Y por mi parte, muchas gracias.